En 1972, el mundo vería algo que revolucionaría el entretenimiento para siempre. What does your family do on those stay indoors rainy afternoons? Or on those cold, blustery winter days? La llegada de Magnavox Odyssey supondría el inicio de lo que ahora llamamos consola de videojuegos. Pero, ¿quién estuvo detrás de semejante invento? Ralph Baer nació el 8 de marzo de 1922 en Rodalben, Alemania. De familia judía, a la edad de 11 años su familia y él tuvieron que abandonar el país por obvias razones, refugiándose en los Estados Unidos. A esa misma edad comenzó a trabajar en una fábrica donde ganaba $12 a la semana. Todo para ayudar a su familia económicamente. Al mismo tiempo, estudiaba por su propia cuenta, siendo autodidacta. En 1940 se graduó en el Instituto Nacional de Radio con el título de técnico de radio. 3 años más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el Ejército de Estados Unidos. Durante su servicio en el ejército, gracias a sus conocimientos técnicos, fue destinado al cuartel general del Servicio de Inteligencia del Ejército en Londres, lejos de la primera línea de combate. Tras finalizar la contienda y de vuelta en Estados Unidos, la beca de excombatiente le permitió acceder al mundo universitario y se matriculó en una carrera totalmente nueva y relacionado con un invento que la Segunda Guerra Mundial había dejado: la televisión. Is here to stay. Even now, without the technical improvements that will come after the war, the television picture has the quality of a good home movie. The pre-war models in use today have a small screen, but here's a practical working model with a 16 by 22-inch screen that goes into production just about the time you're being measured for civvies. Baer fue uno de los primeros ingenieros en televisión del mundo y obtuvo su titulación en 1949 en el Instituto Estadounidense de Tecnología de Televisión en Chicago. Ese mismo año, Baer se fue a trabajar como ingeniero jefe de una pequeña empresa de electroequipos médicos. La empresa era Wappler Inc., donde diseñó y construyó máquinas de corte quirúrgico, depiladoras, entre otras cosas. En 1951, Baer dio el salto a Loral Electronics, en la que diseñaría un equipo de señalización destinado a IBM, y entre 1952 y 1956 permanecería en Transitron Inc. para pasar en 1956 a Sander Associates, hoy en día BAE Systems, una empresa que trabajaba en proyectos de sistemas electrónicos para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En el año 1951, cuando Baer aún trabajaba en Loral, le dieron la tarea de crear la mejor televisión del mundo, a lo que él sugirió que la televisión perfecta debía tener algún tipo de juego interactivo, como un elemento que lo diferenciara del resto. Sin embargo, su sugerencia no fue tomada en cuenta. No fue hasta el año 1966, cuando Baer trabajaba para Sander Associates, que llamó su atención y por fin pudo llevar a cabo su idea de crear juegos interactivos en televisores. Cabe mencionar que ya tenía 10 años en la empresa. Baer no estaría solo en esto. Desde el primer momento consiguió que se le asignara un ayudante. Esto, sumado a que la empresa le dejó utilizar una sala vacía y el mismo material de la empresa, por lo que un año después ya tenía listo su primer prototipo, TV Game número 1. Aunque todavía no era jugable, esto permitió que Baer consiguiera más fondos y la ayuda de otros dos ingenieros, Bill Harrison y Bill Rush. Sanders estaba convencida en que el proyecto funcionaría, por lo que incrementaron los fondos del proyecto, además de contratar a más personas. Para 1969, Baer y su equipo presentaron su séptimo prototipo, Brown Box, o la caja marrón, ya que la cubierta que protegía los circuitos era de madera, al igual que los controles. El prototipo fue presentado a varios fabricantes de televisores, pero no fue hasta 1972 que Magnavox lo aceptó. I'd like to show you the controls that we're using, which are part of the plug-in module, the ping pong plug-in module, gaming plug-in module of the all-purpose box we talked about earlier. There is a horizontal knob here, as you can see, which, when I twiddle it, moves my paddle from left to right. There's a vertical control. Después de años de trabajo y desarrollo, Baer y su equipo presentaron al mundo la Magnavox Odyssey,
la primera consola de videojuegos en la historia. La consola fue el primer sistema casero de videojuegos. El 27 de enero de 1972, Magnavox comenzó la producción y fue lanzado de manera oficial en septiembre del mismo año, solo en Estados Unidos por la filial de Philips. A México llegaría en octubre bajo el nombre Magnavox Odyssea. Las versiones clon no se harían esperar, y estas llegarían a España como Overcall de la empresa Interelectrónica en 1974, o Telematch de Panorámica Argentina en 1975. Magnavox se hizo cargo del diseño final de la consola y también modificó los juegos, añadiendo más con el permiso de Bear. La consola estaba compuesta de 40 transistores y 40 diodos, capaz de generar señales simples en una pantalla. Y es que la consola era de lo más sencilla, contaba con 28 títulos como ping pong, tenis de mesa, voleibol. Debido al reducido hardware no tenía sonido y los jugadores debían memorizar sus puntuaciones o escribirlas en un papel. Se utilizaban una serie de tarjetas intercambiables para activar los diferentes juegos, resultado de conectar o no diferentes circuitos internos. Su precio de salida fue de $100, algo elevado para la época, pero esto no impidió que vendiera cerca de 100,000 copias en su primer año. Aunque esto se pudo deber a un pequeño truco que hizo enojar a Bear por parte de Magnavox, y es que su plan fue vender la consola únicamente en tiendas de su propia cadena y no a través de otros distribuidores. Eso hizo pensar a las personas que la consola solo funcionaba en televisores Magnavox. Esto no era verdad, pero Magnavox nunca desmintió la idea, utilizando esto a su favor para vender la consola a un precio rebajado si se compraba junto con televisores. La consola tenía la capacidad de desplegar un máximo de 3 rectángulos y una línea vertical en la pantalla, 2 de los cuales eran controlados por los jugadores y el tercer rectángulo estaba bajo el control del sistema. La Odyssey funcionaba con 6 baterías tipo C o con un adaptador de corriente que se vendía por separado. Los controles eran simples, 2 perillas que permitían el movimiento horizontal y vertical respectivamente, y una tercera perilla adicional para impartir efecto a la bola virtual. También había un botón central para reiniciar el juego o la acción seleccionada. Para conectarla al televisor se utilizaba un interruptor, y una vez insertado el cartucho correspondiente se activaba el juego elegido. La mayoría de estos juegos estaban diseñados para 2 jugadores. La Magnavox Odyssey venía acompañada de una variedad de accesorios como 6 tarjetas de juego, billetes al estilo Monopoly, tarjetas de juegos diversos y 2 sets de láminas con acetato que se adherían a la pantalla del televisor para funcionar como fondo en algunos juegos, como uno de dardos, de fútbol, de tenis, una especie de pista como de esquiar. Además, existía un accesorio que era una pistola muy al estilo Dog Hunt, pero esta costaba $25 adicionales. Sin duda alguna, lo que hizo Bear por el mundo de los videojuegos es algo que marcó la historia, y es que no solamente creó la primer consola de videojuegos. Otro gran invento es Simón, este juego en el que debemos seguir el patrón de los colores. I want you, Simon. Once again we two compete. You're the one I have to beat. También, gracias a él, se creó uno de los juegos más icónicos, Pong de Atari. Uno de sus creadores, Nolan Bushnell, asistió a una de las demostraciones de la Odyssey y de ahí sacó la idea para desarrollar su propia versión. Aunque los juegos venían preinstalados en cartuchos, sentaron el precedente para el uso de cartuchos intercambiables en consolas posteriores. Este enfoque permitió a los jugadores ampliar su biblioteca de juegos sin necesidad de comprar una nueva consola completa. La Magnavox Odyssey inspiró una generación de desarrolladores y diseñadores de videojuegos que continuaron explorando nuevas ideas y tecnologías en la industria. Su contribución al mundo de los videojuegos es innegable y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Es más que simplemente la primera consola de videojuegos del mundo. Su legado perdura en la industria de los videojuegos como un hito histórico que marcó el comienzo de una era de entretenimiento interactivo en el hogar. Aunque ha sido superada por tecnologías más avanzadas, su importancia como precursora y su influencia en el desarrollo posterior de los videojuegos es innegable. La Magnavox Odyssey seguirá siendo recordada como un símbolo de innovación y visión en la historia de los videojuegos. Cada vez que encendemos nuestras consolas, rendimos homenaje a Ralph Baer y la Odyssey. Su visión cambió la forma en que nos entretenemos y su impacto se siente en cada rincón de la industria.
Pero bueno, me pareció buena idea hablar sobre esta consola, ya que cada vez la tecnología avanza más rápido y nosotros como usuarios exigimos lo último de lo último, pero muchas veces las mejores experiencias vienen de cosas simples. Se nos olvida recordar cuáles fueron nuestras primeras experiencias y cómo detalles tan simples nos parecían una locura. Este fue un video un poco diferente, déjame saber qué te parecen este tipo de videos donde te cuento una pequeña historia y no un análisis o un video gracioso. Espero te haya gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.